Comenzamos. Buenos días. A ver, solo por aclararlo, ya estaba puesto en aula virtual. No tenemos clase dentro de 2 sábados, no este, sino el lunes 2 de diciembre. Antes es que por diferentes compromisos personales y profesionales me resulta imposible. En esta clase saltaremos directamente a el tema 6, ¿vale? Dime. ¿Sería posible que en lugar de poner impartir 2 horas seguidas, que sea 1 hora el lunes y 1 hora el martes, por ejemplo? Tendría que mirar la agenda, no lo sé. Creo que no, pero no estoy seguro. Vale, ¿algo más? Vale, pues seguimos con nuestra clasificación. El de los hechos. Ese es el 5. Sí. Bueno. Hola. Seguimos con la clasificación de normas en sentido amplio. Solo nos queda el último tipo, que son las normas derogatorias. Hola. Normas derogatorias. A ver, las normas derogatorias forman parte de la categoría de normas en sentido amplio de Guastini, en las que la inmensa mayoría de ellas son normas constitutivas, excepto las primeras que vimos, que eran permisos, ¿vale? Los permisos son normas prescriptivas, pero no imperativas, ¿sí? Bueno. ¿Tenéis claros, os acordáis de cuando os contaron? Si alguien os lo contó, sí, alguien os lo debió de contar. Los tipos de derogación que existen. Expresa, tácita. ¿Qué son cada una de estas? La expresa es, por una norma expresa dice que queda derogada la disposición, y la tácita es cuando es totalmente contraria a la voluntad. Nosotros vamos a decir no totalmente contraria, sino que vamos a decir que genera una antinomia, ¿vale? Las normas derogatorias son solo las primeras. Si yo tengo obligatorio jugar a la pelota y luego otra norma que me dice prohibido jugar a la pelota, emanadas, por ejemplo, en 2 tiempos diferentes, esta segunda norma no es una norma derogatoria. Produce una derogación, pero no es una norma derogatoria. Una norma derogatoria es, queda derogado, artículo 5 o artículo 3 del Código Civil. Últimamente le tengo mucha manía al artículo 3 del Código Civil. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer alguna distinción dentro de las formales, perdón, de las expresas. Y es que dentro de las expresas se suele distinguir entre expresas formales y expresas materiales. ¿Cuáles son las formales? Las formales son el ejemplo que hemos visto, aquellas en el que se hace una referencia de carácter formal a cuál es la disposición derogada, ¿vale? ¿Cuál es el texto que expresa la norma que va a ser derogada? ¿Sí? Artículo 3A de la ley del juego de 2011, qué sé yo. Estas son las expresas formales. Pero también tenemos expresas materiales. Y aquí tenemos que distinguir entre 2 tipos. Las nominadas y las innominadas. Una derogación expresa material
nominada es aquella en la que se hace referencia a una determinada materia. Por ejemplo, tengo una nueva ley del suelo y lo que vengo a decir es que queda derogada cualquier disposición anterior en materia de regulación del suelo. ¿Sí? Me refiero, nombro una determinada materia. ¿Sí? Sin embargo, hay otras derogaciones que, por decirlo así, son un poco más salvajes, que son las expresas materiales innominadas. ¿En qué consisten las expresas materiales innominadas? En nuestra Constitución tenemos una. Queda derogada cualquier norma contraria a esta Constitución. En este sentido, una expresa material innominada simplemente lo que hace es decir, queda derogada cualquier norma incompatible conmigo. ¿Sí? Es una norma derogatoria, pero es una norma derogatoria que tiene esta, ¿cómo decir?, esta peculiaridad. Sería muy parecida a la tácita. A ver, que está en esos apuntes. ¿Cuál es la diferencia con la tácita? No sé la diferencia. No sabes la diferencia. Pienso que la parecida es como una incompatibilidad, ¿no? Es como una incompatibilidad. A ver, si yo te digo, yo qué sé, la ley de 1970 que condenaba homicidio a militar con pena de muerte. Y tienes, por otro lado, la norma derogatoria que te dice, queda derogado todo lo contrario. ¿Vale? Bien, entre esta norma derogatoria y la norma N1 creada en 1970, ¿se produce una antinomia? Pero MB dice que era derogado todo lo contrario. ¿A qué? A esta Constitución. A ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros ya tenemos una idea de, o la vamos a ver con más profundidad más adelante, pero nosotros ya tenemos una idea más o menos clara de qué es una antinomia. Para que haya una antinomia se requieren dos cositas. ¿Te acuerdas de qué dos cositas eran? Venga, dale. Como que, o sea, que tenga como una, por ejemplo, únicamente. No, pero eso es con las constitutivas. Lo explico yo. Bueno, pero esto es cómo funciona lógicamente. Nosotros, para detectar una antinomia, vamos a mirar dos cosas. Al menos una antinomia entre prescriptivas. Lo primero es que tienen que tener el mismo supuesto de hecho o parcialmente coincidente. Prohibido jugar a la pelota y obligatorio jugar a la pelota tienen el mismo supuesto de hecho, pero también podría ser prohibido jugar a la pelota y obligatorio jugar al baloncesto. Si entendemos que jugar al baloncesto es una forma de jugar a la pelota, una norma estaría dentro de otra. Habría una relación de especialidad. ¿Vale? Esto por un lado. Por el otro, tenemos que ver que los operadores deónticos sean incompatibles. Sabemos que son incompatibles, prohibido con obligatorio, obligatorio con permitida la omisión y prohibido con permitido la comisión. ¿Sí? Bajo estos requisitos, sí tenemos una antinomia. La pregunta es, ¿la norma N1, emanada en 1970, y la norma derogatoria y nuestra norma derogatoria regulan el mismo supuesto de hecho? No. Entonces no puede haber antinomia. Pero la Constitución sí regula que no cabe ninguna pena de muerte. Claro, pero eso es otra norma constitucional diferente que te dice no pena de muerte. La antinomia podría suceder
entre las normas N1 de 1970 y la norma N2, no pena de muerte, pero no entre N1 y la norma derogatoria, porque para que haya derogación tiene que haber incompatibilidad, y para que haya incompatibilidad tiene que haber antinomia, y para que haya antinomia, mismo supuesto de hecho. O sea, que el supuesto de hecho no se puede incluir en todos. Claro. De hecho, os cuento una que probablemente, bueno, esta os lo explico más adelante. Si os fijáis, la norma de 1970 parece claramente una norma prescriptiva. ¿Sí? Quien mate a militar será condenado con... ¿Sí? Esto parece un prohibido matar militares. La norma derogatoria queda derogado todo lo contrario a esta Constitución. Si os fijáis, es una norma constitutiva. Y las normas prescriptivas y las normas constitutivas no pueden chocar. Es imposible. No se produce incompatibilidad. Aunque regulen el mismo supuesto de hecho, el tipo de atribución normativa que se hace en uno es un operador deóntico, en el otro una propiedad institucional. Con lo cual es que no hay manera de que choquen estas dos normas. Nos puede parecer que ciertamente hay algo que no funciona, y a eso en su momento lo llamaremos antinomia pragmática, pero es un concepto súper amplio de antinomia que nos sirve solo para lo que nos sirve, ¿vale? Lo que me interesa que veáis es que las normas derogatorias no generan una antinomia con las normas derogadas. Es otra cosa lo que hacen, ¿sí? No se genera un conflicto. Una desplaza a la otra, pero no es que se produzca un conflicto. Entonces, las tácitas. Las tácitas, ahora vamos. Las tácitas, ¿qué es lo que hacen? Las tácitas, efectivamente, es como si no tuviésemos la norma derogatoria. Tuviésemos directamente la norma N1 de 1970, quien mate a un militar será condenado a pena de muerte, y la norma N2 de la Constitución, que dice prohibido la pena de muerte. ¿Ahí se produce una antinomia? Sí, claro. ¿Se produce una derogación? Bueno, por principio de lex posterior y lex superior, parece que la norma constitucional deroga a la norma de 1970. Esto está claro. ¿Sí? Sin embargo, esto nos muestra una cosa muy importante, y es que las derogaciones expresas materiales, al menos las innominadas, parecen inútiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Queda derogada cualquier norma contraria a la Constitución, a otro resto de normas. Bueno, si lo que tenemos es lex posterior o lex superior o simplemente lex superior, ¿hacía falta decirlo? No, por eso va a hacer la cosa. Si la derogación no viene de la matriz, sino de que está por encima. Claro. Si no estuviera por encima, regiría principio del lex posterior. ¿Sí? Otra cosa es que llegase alguien y por vía reglamentaria dijera queda derogada la ley, y entonces ahí sí tenemos un problema, o todo lo contrario a este reglamento. ¿Ahí qué es lo que pasaría? Ahí no produciría efectos esa derogación, no sería una derogación. ¿Por qué? Mirad, cuando estamos haciendo una derogación, y esto se ve mejor a través de una norma derogatoria expresa formal, cuando tenemos la norma N1 que dice queda derogado el artículo 3, lo que estamos haciendo es, si tenemos un momento temporal 1 en el que tenemos el artículo 3 del Código Civil y tenemos un momento 2 en el que se introduce la norma N1,
queda derogado en el Código Civil, el artículo 3 del Código Civil. ¿Qué sucede con el artículo 3 del Código Civil? Lo que sucede con el artículo 3 del Código Civil es que deja de estar aquí para empezar a estar aquí. ¿Qué es aquí? Dentro del ordenamiento, dentro del sistema jurídico español o fuera del sistema jurídico español. ¿Sí? Una derogación lo que te está haciendo es decirte que hay una norma que ya no forma parte del conjunto. Te dice que o queda derogado el artículo 3, lo podemos traducir en ya no es válido el artículo 3. Es que para nosotros, como os contaré entre hoy y mañana, válido va a querer decir lo mismo que pertenece y nada más. ¿Vale? Vamos a tener que dar una pequeña explicación de por qué adoptamos este concepto de validez y no otro, pero sí. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Esto ha quedado claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Estupendísimo. Pues salimos de la dichosa clasificación de Ricardo Guastini y vamos a ver un par de clasificaciones más de normas, 2, 4 en realidad. No clasificaciones, tipos, que nos son extremadamente útiles y luego nos pasaremos al punto 3-4 del programa. Perdón, 3-4, no hablo de memoria mejor. Propiedades de las normas, que ahí lo que vamos a hacer es ver existencia, validez, vigencia, aplicabilidad. ¿Sí? Aquí estamos. Vamos a hacerlo más grandecico. Estamos aquí y en un ratito nos pasamos aquí. Bien. A ver, unas pocas clasificaciones muy sencillas. Quiero que seamos capaces de distinguir claramente. Sí, pero estamos viendo más clasificaciones. Muchas clasificaciones. De hecho, la siguiente que quiero que veamos es la diferencia entre norma y metanorma. Esta es muy sencilla de entender. ¿Por qué? El prefijo meta quiere decir acerca de. ¿Sí? ¿Qué es una metanorma? Una metanorma es una norma que se refiere a otra norma, tan sencillo como eso. Tanto que a algunos hasta le da vergüenza que esté explicando esto. Por ejemplo, las normas derogatorias. Las normas derogatorias son metanormas en cuanto hacen referencia a otras normas, al menos las expresas formales. ¿Sí? Bueno, también las expresas formales materiales, nominadas. Dime. Metanorma y norma. Lo que has dicho a continuación. Vale. Que las normas derogatorias son todas metanormas. Son normas acerca de otras normas. ¿Sí? Las normas. Sí, esto es de Ricardo también. Pero esta en realidad la usa un montón de gente. No, está fuera. Ya hemos acabado normas en sentido amplio. Lo que hacemos ahora es establecer otras clasificaciones. La primera es la diferencia entre norma y metanorma. ¿Vale? Metanormas tenemos un montón. Las normas derogatorias, de reenvío, las normas sobre resolución de antinomias, muchísimas. ¿Sí? No hace falta sacar una lista exhaustiva. La siguiente clasificación que vamos a ver. ¿Nos hemos perdido? Todas las normas que hemos visto, las primeras que vimos de Guastini son todas de Guastini. Sí. Eran normas, vimos en sentido estricto, normas jurídicas en sentido estricto y normas jurídicas en sentido amplio. Cerramos esa clasificación y vemos
otras clasificaciones. La primera es entre metanorma y norma. Una metanorma es una norma que habla de otra norma, ¿vale? Que se refiere a otra norma. Por fin, esta es muy importante. Diferencia entre normas expresas y normas implícitas. Mirad, en esta nos tenemos que detener un poco porque, a ver, se dice de los abogados que somos capaces de hacerle decir a las leyes lo que queramos. Todo en favor de nuestro beneficio. ¿Sí? Esto se suele decir y se suele hacer mucho en referencia a la interpretación, de que le sacamos sentido a los textos legales aparentemente diferentes del que sería obvio o natural. Ya veremos que esto en realidad es súper problemático. Sin embargo, el de la interpretación es solo una de las fuentes en las que los juristas tenemos mucha capacidad para modificar el ordenamiento jurídico. Para modificarlo. No estoy diciendo para crear derecho nuevo. No estoy diciendo algo más suave. Crear derecho nuevo. ¿Vale? Primero tenemos que entender la diferencia. Mirad, nosotros cuando vimos qué eran las normas, dijimos que las normas no coincidían con los enunciados. Que si yo me llevo el cartel de prohibido fumar, no me estoy llevando la norma, me estoy llevando un cartel. Me estoy llevando la formulación normativa, el texto normativo. Y dijimos, ¿y qué son las normas? Lo que dijimos que eran las normas eran contenidos proposicionales. Y dijimos, bueno, contenidos proposicionales o el significado de los textos. No es que sea solo el significado de los textos, o no es del todo riguroso decir el significado de los textos, pero por el momento nos vale. ¿Qué va a ser para nosotros o cómo definimos en su momento interpretar? Definimos interpretar en su momento como el paso de un texto a su significado, el paso de las disposiciones jurídicas a las normas. Interpretar como el paso de los enunciados a las normas, ¿vale? ¿Cómo hacíamos esto? También lo dijimos. Lo hacemos empleando reglas del lenguaje natural y reglas del lenguaje jurídico, ¿sí? Lo que hacemos es emplear el español natural o el español corriente y el español jurídico. ¿Sí? Bueno, teniendo esto claro, podemos decir una cosa importante, y es que las normas expresas son aquellas que son producto de la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a calificar como una norma expresa toda aquella que parta de un texto legislativo, constitucional, un reglamento, una directiva, lo que queráis, ¿sí? Es una norma que puedo sacar vía interpretación a partir de un texto, ¿sí? De un enunciado, uno o varios enunciados jurídicos, ¿sí? Y por el momento vamos a definir norma implícita en sentido negativo. ¿Qué es una norma implícita? Una que no es producto de la interpretación. ¿Te has perdido? ¿No? Te veía girándote, no sabía que estabas preguntando. Vale, pero esto es un cajón desastre enorme. ¿En qué sentido? En que aquí dentro puede haber cualquier cosa, desde las normas consuetudinarias. Las normas consuetudinarias
no es que estén formuladas por el legislador. El legislador puede sacar una recopilación de normas consuetudinarias y reflejarlas, pero ahí la norma era previa, la norma ya estaba. Sin embargo, los que me interesan como tipos fundamentales de normas implícitas son básicamente dos. El primero es, comillas, sencillo. Más sencillo de lo que parece. Las primeras son, dentro de las implícitas, son las normas que son consecuencia lógica de otras normas. Analicemos estas. Esto es fácil de entenderlo si tenemos un enunciado 1 que nos dice derecho de voto con mayoría de edad o a la mayoría de edad, lo que queráis. De aquí nosotros derivamos la norma N1 por interpretación literal que dice derecho de voto con la mayoría de edad. Tenemos el enunciado 2, del cual sacamos la norma N2, según la cual mayoría de edad a los 18. Un enunciado 1, un enunciado 2. Tenemos dos enunciados del legislador. Aquí, sumando normas o haciendo una deducción, podemos concluir ¿qué podemos concluir? Voto a los 18 años. A ver, ¿cuál es el punto de las normas que son consecuencia lógica de otras normas? ¿El legislador en algún momento ha dicho voto a los 18 años? Ese es el punto. Es una norma implícita en el sentido de que yo no he podido interpretar, no he podido atribuir sentido a ningún texto de manera tal que voto a los 18 años. Es una norma que he deducido a partir de N1 y N2, pero no existe un enunciado del legislador E3 que lo diga así tal cual. ¿Sí? Pero este es un caso poco problemático. El caso más interesante es el segundo, que son las normas producto de la construcción jurídica. Construcción jurídica. De normas inexpresas o implícitas. Por cierto, inexpresas o implícitas, se usan las dos expresiones. ¿Vale? Inexpresas en realidad es una mala traducción desde el italiano. Construcción jurídica. A ver, que levanten la manica los que crean que no se puede hacer amnistías en este país y que el gobierno cometió una ilegalidad. Que levanten la mano los que piensan que el gobierno cometió una ilegalidad porque la Constitución prohíbe las amnistías. No tengáis miedo, levantad las manos y... ¿Solo? Uy, esto me sorprende. Bien. Necesito voluntario o voluntaria. ¿Te ofrece como...? Sí, te ofrece como... Búscame, aunque sea en PDF o búsqueda en página web, ¿dónde pone en la Constitución la palabra amnistía? No la va a encontrar, obviamente. Búscalo, búscalo. Quedémonos, no nos saquemos la...
No es. No existe. Bueno. A ver, Queralt, ¿por qué prohíbe la Constitución, dado que has saltado ahí, ¿por qué prohíbe la Constitución la amnistía? A ver, es que tengo como varios argumentos, porque por ejemplo habla del indulto y ya de por sí prohíbe el indulto a un grupo de personas, por lo tanto entendemos que la amnistía es prohibida. A ver, Porque es algo inconstitucional. perdón, vamos analizando uno a uno. Este es un argumento a mayor razón, a fortiori. Lo que se está diciendo es, tenemos una norma, a mayor razón deberíamos tener otra, ¿sí? Porque el caso que tenemos prohibido es menos grave que el caso que tenemos sin regular, ¿sí? ¿Es esto producto de la interpretación? Atribución de sentido a texto. La palabra amnistía no aparece por ningún lado. Segundo argumento, Geralt. En otras constituciones sí estaba puesta la amnistía y se refería a ella, en la nuestra actualmente no está y se ha intentado reformar los medios para añadirla y la ambas veces. Vale. Del hecho de una ausencia, de que no tenemos norma, podemos deducir que existe una prohibición. No, eso para las personas de a pie como nosotros no, pero para los poderes públicos sí. O sea, lo que no está regulado para nosotros está permitido para ellos. Bueno, son dos argumentos de carácter diferente. Vayamos con el primero. Del hecho de que en otras constituciones, esto es un argumento de carácter histórico, del hecho de que en otras constituciones anteriores sí estuviese el indulto y en esta no lo esté, y haya habido reformas para intentar incluirlo y no se haya incluido, esto es un argumento a contrario. Es decir, de la ausencia de algo, concluyo que hay una norma. Pero esto tampoco es interpretación. Si por interpretación estamos pensando en la atribución de sentido a los textos, esto es una actividad que va más allá de lo lingüístico. El último, el de los poderes públicos tienen competencia únicamente para aquello que les está expresamente permitido, ¿sí? Bueno, esta es la tesis de la clausura del ordenamiento competencial. ¿Qué quiere decir esto? Que los poderes públicos tienen competencia única y exclusivamente para regular aquellas materias o para llevar a cabo aquellos actos que estén expresamente previstos, ¿sí? ¿Tenemos algo en el texto constitucional que nos lo diga así, tal cual? Me recuerdo cuando dice que los poderes públicos están sometidos a la Constitución. ¿Significa esto que no pueden emanar ninguna norma diferente de aquellas para las que haya sido expresamente autorizado? Hombre, yo le puedo retorcer, Mariluz, el significado, pero eso lo estoy retorciendo. Yo no digo que esté mal o que sea incorrecto decir que está prohibida la amnistía según la Constitución. Lo que estoy diciendo es que no es una norma expresa, que es una norma implícita. Una norma que hemos construido ¿cómo? Construimos de diferentes maneras. La podemos construir con un argumento histórico, con un argumento a contrario, con un argumento sistemático que trata de extender el significado del 9.2 hasta un punto que parece alejarse del sentido literal. Pero consiste básicamente en esto. Lo mismo que la tesis según la cual en el ordenamiento jurídico español está permitida la amnistía. ¿Cómo decir? Quienes sostienen que está permitida se encuentran en los mismos problemas, porque en ningún lugar pone que está permitida ni se le atribuye a ningún órgano la capacidad para, ¿sí? Así que no es que me esté decantando por una o por otra, yo me decanto por la mía, pero eso, ¿cómo decir? Aquí es irrelevante. Lo que me interesa es que veamos que esas normas nos las inventamos. O sea, con buenas razones, pero nos las inventamos. No son las únicas normas que nos inventamos. Toda vez que tenemos un conflicto entre derechos, como os conté el otro día con las jerarquías normativas, ¿sí? Con las jerarquías axiológicas. Toda vez que tenemos un conflicto entre dos normas y los criterios de resolución de antinomias
no nos sirven para resolverlas, nos inventamos una norma acerca de la preferencia entre una norma y otra. ¿Os acordáis que en Constitucional en su momento os contaron acerca del contenido esencial de los derechos fundamentales? Todo inventado. Por el Tribunal Constitucional con muy buenas razones, pero todo inventado. Ponía en la Constitución que en realidad el núcleo fundamental es esto. Lo que hay que ser es conscientes de cómo están las cosas. ¿En qué sentido? En que estas cosas están, ya las tenemos en el ordenamiento, porque todo el mundo las considera válidas, pero esto no significa que no nos hayamos hecho un poco trampas al solitario. Que a veces está bien hacerse trampas al solitario porque así ganas y te sube el ánimo y resuelves un problema social importante. La Constitución, tal y como fue redactada, no servía para resolver la infinidad de casos que se produjeron a partir de la creación del Tribunal Constitucional. Ni en broma. Así que no cabía más remedio. Era o eso o decir que vamos a decidir cada caso según se nos cante. ¿Sí? Como eso parecía un poco inaceptable, empezaron a emanar la doctrina constitucional a saco sobre, no voy a decir sobre todo, pero sobre muchísimas cosas. ¿Sí? Tranquilos que nos volverá a salir la diferencia entre expresas e implícitas. A ver que no se me olvide. ¿Qué vamos? ¿Con las primarias? Sí, venga, vamos con las primarias y las secundarias. Entonces, ¿cuál sería una definición de las normas que son producto de la construcción jurídica? Las normas producto de la construcción jurídica son aquellas normas llevadas a cabo mediante procedimientos, 1, no lógicos, y 2, no meramente lingüísticos. Las tenemos que definir al contrario, porque en realidad incluyen una variedad tan amplia, tan amplia. Es que tenemos muchas normas implícitas en el ordenamiento. ¿Bien? Mirad, hubo un tipo llamado Herbert Hart que por los gringos es considerado el filósofo del derecho más importante del siglo XX. Por los gringos y por todo el mundo angloparlante. La cosa está siempre entre Kelsen y Hart. Bueno, Hart dijo un montón de cosas interesantes, otras no tan interesantes, pero hubo una distinción que creó entre tipos de normas que esta tuvo una fortuna impresionante, que es la distinción entre normas primarias y secundarias. Sin embargo, para entender bien la distinción de Hart entre normas primarias y secundarias, tenemos que ver también la distinción que hacía Kelsen entre normas primarias y secundarias, porque casi funciona al revés. A ver, yo he dejado entrever, o he deslizado en clase varias veces, que el derecho es un conjunto de normas acerca del uso de la violencia. Sí, un kelseniano. Kelsen, de hecho, pensaba que todas y cada una de las normas de un ordenamiento jurídico eran normas acerca del uso institucionalizado de la violencia. Todas las normas. ¿Esto qué significa? Pues que si tienes la norma, el matrimonio se celebra entre dos personas con dos... Te dice eso, en el fondo, es una norma que te dice bajo qué condiciones se puede usar la violencia en el caso de que dos personas no cumplan con sus obligaciones maritales. Con lo cual, la norma que te sale tiene un antecedente de aquí hasta aquí. Son normas gigantes, con un supuesto de hecho absurdamente largo. Pero bueno, dejemos esa crítica por el momento. Pero el punto es que Kelsen pensaba que todas las normas
eran normas dirigidas a los jueces acerca de cuándo pueden imponer penas. Y claro, ¿a qué voy a llamar primarias? A las que son importantes, a las únicas que hay. Claro, a estas. Para Kelsen, las normas primarias son normas dirigidas a los jueces sobre el uso institucional de la violencia. Kelsen era cabezota, pero no tonto. Y cuando dijeron, pero a ver, la norma que le dice al ciudadano no se estacione en línea amarilla, o sea, eso va dirigido a los jueces. Coño, va dirigido a los ciudadanos. Es más, el derecho parece que es un instrumento para dirigir el comportamiento de los jueces, no, hombre, de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Cómo responde Kelsen a esto? Te dice, bueno, a ver, no es que tengamos exactamente normas secundarias dirigidas a los ciudadanos, pero nosotros a partir de las normas primarias dirigidas a los jueces, puedo ponerle un espejo delante y sacar el reflejo lógico. Si le digo a los jueces, puedes condenar de entre 15 a 20 años al que mate, bueno, yo puedo deducir lógicamente no, eso no es lógica, pero bueno, yo puedo deducir la norma dirigida al ciudadano. Te dice, pero ojo, que esa norma no es una norma real, no es una norma que exista, no es que el legislador emita las primarias y las secundarias, las dirigidas al juez y las dirigidas a los ciudadanos. Las de los ciudadanos, las normas secundarias, en realidad es algo que elabora la ciencia jurídica, os acordáis casi primeros días del curso, ciencia jurídica, es una cosa que hace la ciencia jurídica, vuestros profes de civil, constitucional, tributario, administrativo, internacional, para hacerle la vida más fácil a la gente. Para decir, no, mira, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. ¿Sí? Esto está prohibido, esto es obligado. Dice, pero el legislador no ha emanado ni una de esas en su vida. Bueno, ¿por qué la distinción de Hart, o de Kelsen, mejor dicho, perdón, es tan importante para la distinción de Kelsen? Uy, al revés. Sí, perdón, se me ha ido la patata. Sí. Pues porque Hart construye su clasificación entre normas primarias y normas secundarias criticando la de Kelsen. ¿Cómo critica a la de Kelsen? Diciéndole, a ver, desde luego no todas las normas prevén sanciones. Y esto también os lo he dicho yo en clase. ¿Hay normas que no prevén sanciones? Sí, la que establece la obligación de fidelidad entre los cónyuges. La que te dice que hay que pagar las deudas del juego. Sin sanción. ¿Sí? Dice, esto es evidente. Dice, pero es que además tienes normas de competencia, nosotros ya sabemos lo que son, normas que atribuyen a un sujeto la capacidad para llevar a cabo actos institucionales, aunque Hart estaba pensando en llevar a cabo normas, crear normas, que ahí no hay ninguna sanción en medio. Que el se enroca, dice que sí, que la invalidez es una sanción. Esto nos puede dar exactamente igual. Pero lo que dice finalmente Hart es, a ver, si el derecho es un instrumento de orientación de la conducta de los ciudadanos, las normas más importantes, las primarias, son normas dirigidas, sorpresa, sorpresa, a los ciudadanos. Que les dicen qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Luego tendremos las normas que establecen las sanciones. Pero las normas primarias, las fundamentales, son las que te dicen, haz esto, no hagas esto. ¿Sí? Porque para eso sirve el derecho. Y las secundarias, en Hart hay un gran lío con qué son las normas secundarias. De hecho, las define de 3 maneras diferentes, pero a nosotros no nos interesan tanto las 3 caracterizaciones o las 3 definiciones que da de normas secundarias, cuanto los tipos. Y es que afirma que existen 3 tipos de normas
secundarias. Normas de cambio, normas de juzgar, norma de reconocimiento. Y aquí es cuando el bueno de Hart se pone imaginativo. Escribía bien el cabroncete. Te dicen, imagínense una comunidad primitiva. Luego ha habido gente que ha dicho primitiva, ¿sabes, cabrón? Primitiva, en el que tiene un conjunto de normas únicamente primarias, únicamente dirigidas a los jueces. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se va a encontrar con varios problemas. ¿Cuáles son estos problemas? El primero de ellos, que sus normas se van a quedar anticuadas. Claro, si solo tiene un conjunto de normas, haz esto, haz lo otro, o no hagas esto, no hagas lo otro, y si queremos cambiar de opinión respecto de haz esto o deja... ¿Cómo lo hacemos? Joder, no podemos. No podemos porque no tenemos ningún mecanismo para cambiar las normas. Y aquí dice, una sociedad evolucionada necesita normas de cambio, normas que son de competencia. ¿Para qué? Para poder modificar, crear nuevas y derogar las viejas. ¿Sí? Las normas de cambio son normas de competencia. Son normas de competencia que dan poder a algún órgano para crear, modificar y derogar. Sí, claro. Bueno, primarias y por qué no secundarias también. ¿Qué son las normas de juzgar? Las normas de juzgar son, imaginaros una sociedad con una serie de normas primarias que ya tienen normas de cambio, las puede ir cambiando. Pero, Alicia, claramente ha cometido asesinato contra Inma. Gracias. Contra Inma. Y muy bien, nos quedamos que Alicia ha matado a Inma. Decimos, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién? ¿Qué juez? Si solo tenemos normas primarias. Las normas de juzgar son normas que establecen autoridades jurisdiccionales para aplicar las normas primarias. Claro, es que para saber si se ha cometido un delito o no, o lo que sea, necesitamos un juez, lo llamamos, que establezca si se ha violado el derecho, que imponga la pena en concreto. Perdón, no era Cotillo, era mirar la hora. Y que sea la regla de reconocimiento, lo cuento en 10 minutos. Vamos para allá. Hola, 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 hola. ¿Alguien me dice cuál es la Constitución española? ¿Cuál es la Constitución española? ¿Cómo lo sabes? Pues porque está publicado en el BOE. Porque está publicada en el BOE. También estaba publicada en el BOE las leyes fundamentales del régimen y la Constitución del 31, sí. Pero eso está bien. ¿Y cómo sabes que es la vigente? Que me lo dice y yo me lo creo. Porque te lo dice y te lo crees. ¿Por qué qué? Porque se aplica. Hombre, otra hay. O sea, otras tenemos a montones. Porque es la última. ¿Por qué es la última? Hombre, esta tampoco nos vale, no es que sea principio del ex posterior. Es porque se aplica ahora. Es tan sencillo como esto. Mirar. Dice el bueno de Hart. Dice, bueno, pongamos que tenemos una comunidad. Hola, hola, háganme caso. Hola, hola.
Le tiro de los pelos. Háganme caso. Tenemos una comunidad ya con un buen número de años en el que hemos tenido reglas de cambio, reglas de juzgar y todas las reglas primarias. Y tenemos dudas acerca de cuáles son las normas que forman parte del ordenamiento, de cuáles son las normas realmente jurídicas. Porque claro, si yo tengo una sucesión de constituciones y digo que las leyes fundamentales del régimen igual no fueron del todo legítimas y que las normas, que la Constitución española viene a lo mejor de una legitimidad de una dictadura, digo, pues a lo mejor la vigente es la de la Segunda República. ¿Cómo sé que es la del 78 y no la de la Segunda República? Pues mirar, tenía mucha razón Claudia, gracias Claudia. Claudia diciendo es la que se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es la que los jueces aplican, ¿no? ¿Cómo sabemos cuáles son las normas que forman parte de un ordenamiento jurídico? Aquellas indicadas por una regla que diga estas son las normas jurídicas. Las que cumplan determinados requisitos son las normas jurídicas. ¿Y cómo sabemos cuál es ese criterio? Porque claro, no me puedes decir que ese criterio está en la Constitución, porque te podría decir, ¿y cómo sabemos que la Constitución es la que es? Tendrías un problema de regreso al infinito, más que circular, de regreso al infinito. ¿Cómo frenamos ese regreso al infinito? Diciendo que hay una norma creada por los jueces, creada consuetudinariamente por los jueces, es decir, es la práctica judicial de aplicar una determinada constitución y unas determinadas normas y utilizar una serie de criterios de reconocimiento de cuáles normas forman parte del ordenamiento y cuáles no. Así que vamos a definir regla de reconocimiento como aquella norma que establece cuáles son las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. No es que la regla de reconocimiento sea gigantesca y vaya señalando todos y cada uno de las normas presentes en el ordenamiento, sino que lo que hace la regla de reconocimiento, es decir, las que cumplan los criterios constitucionales, por ejemplo, indica a la Constitución como norma, y a partir de ahí, claro, todo lo que se haya aprobado conforme a esa Constitución. ¿Sí? Entonces, el único que realmente crea estas normas sería el Tribunal Constitucional, ¿no? El único que crea realmente estas normas sería el Tribunal Constitucional. Si consideras que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de todo el sistema, se te podría decir sí, pero ojo, no es que el Tribunal Constitucional sea completamente impermeable a lo que dicen los otros poderes, los otros jueces, Cuidado que esto no es que sea la conjura de los malvados o el contubernio judeo-masónico comunista que se junta y dice, vamos a decidir. No, no. Aquí hay factores de cultura jurídica, de poder, desde luego, de miedo a no perder el cargo. Aquí influyen muchas cosas. Lo que sí es que los jueces tienden a reconocer determinadas normas como pertenecientes al ordenamiento jurídico. La primera que señalan, o la que más claramente señalan, es la Constitución. Y al señalar la Constitución, señalan indirectamente todas las normas que han sido aprobadas de conformidad con ella. ¿Sí? ¿Solo la Constitución? Los tratados. Bueno, los tratados, tenemos el mecanismo de aprobación de tratados en la Constitución. ¿Algo más? Pero eso te bastaría con señalar la Constitución, que te dice cuáles son los criterios para aprobación de normas que forman parte del ordenamiento. ¿Algo más? Amigo. A ver, pongamos el caso de
el límite del derecho a la información, que dijimos que tiene que ser información veraz, no verdadera, sino simplemente que haya sido comprobada de manera diligente por el periodista que la publica. ¿Esa norma forma parte del ordenamiento jurídico? No, pues jurisprudencia. No lo sé. A ver, alguien podría engancharse del artículo, no sé si es 5, sí, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que te dice que las sentencias del Tribunal Constitucional o que todo el derecho debe interpretarse de conformidad con las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero aún así, queda un poco cojo, porque esa norma no estaba interpretando la Constitución, estaba creando derecho. Claramente, la norma que te dice información veraz es una norma implícita, producto de una construcción jurídica. Las normas que son producto de la construcción jurídica son identificadas por los jueces como parte del ordenamiento jurídico. Sí. Las aplican. Sí. Entonces pareciera que tenemos que la regla de reconocimiento no únicamente indica la Constitución, sino que también indica otras normas implícitas o no implícitas. La norma acerca de la prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional. A todas luces inconstitucional. A todas luces inconstitucional. Pero que los jueces aceptan y reconocen como norma que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? ¿Pero por qué es inconstitucional? ¿Que por qué es inconstitucional? Hombre, en el momento que establece la preferencia del derecho comunitario, y esto implicaría estar recortando la soberanía del propio Estado, alguien te podría decir que eso se podría hacer mediante reforma de la Constitución para ceder competencias específicamente a la Unión Europea. Picho no. Nota. Sí. Así que la regla de reconocimiento es una regla de origen consuetudinario, judicial, que es la que de hecho emplean para decir esto es derecho, esto no es derecho. Desde luego se puede dar en un momento determinado que llegue algún listillo y reconozca como parte del ordenamiento jurídico español algo que dices, esto es raro. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese caso? Que le van a decir, cretino, no sabes cuál es la regla de reconocimiento, te has confundido, o eres o tonto o un loco. Sin término medio, sí, sí. O sea, si tú ponte que identificas como parte del derecho español un tratado no ratificado por España. Dicen, pero o no sabes derecho o estás intentando hacer la revolución con la toga puesta. Se te ha ido la olla. ¿Sí? Así que la regla de reconocimiento puede cambiar. A ver, si lo dice un tío o una tía, no. Pero ponte que de repente un Tribunal Superior de Justicia le llegan con una cosa de un tratado internacional que no ha sido ratificado, dice, uy, pese a no haber sido ratificado con base en... forma parte del ordenamiento jurídico. Y dice, pero se te ha ido la olla. Y si llega el Tribunal Supremo y dice, pues igual no se te ha ido tanto la olla. Claro, siempre podemos ir al Constitucional y decirle, pero bueno, esto ha sido una invasión de competencia. No, pero está bien. En última instancia, los jueces tienen un poder no grande, gigantesco. ¿Por qué? Porque pueden admitir como parte del ordenamiento normas implícitas. Y normas implícitas, claro, si uno dice un tratado internacional no ratificado por España, las propias creencias de los jueces acerca de qué es el derecho no les van a llevar a identificar eso como parte del derecho español. Pero ¿y la norma sobre la preferencia del derecho comunitario sobre el derecho español? Pues eso dijeron, pues igual tenemos que comulgar con ruedas de molino,
por un bien mayor, que es la integración, y a lo mejor forma parte del ordenamiento jurídico. Hart, reglas primarias dirigidas a los ciudadanos, reglas secundarias, cambio de juzgar y de reconocimiento. La más importante es esta última, o filosóficamente es la más importante, o a la que mayor atención se le ha prestado. ¿Por qué? Porque viene a determinar la frontera entre qué es derecho y qué no es derecho. Y es bien claro, la frontera de qué es derecho y qué no es derecho, de cuándo una norma forma parte del ordenamiento jurídico y cuándo no, está en manos de los jueces. No de un juez, no de un tribunal, sino del acuerdo de los jueces. Tampoco esto quiere decir que los jueces de repente son como pequeños dictadores o grandes dictadores, que todos juntos son como dictadores. A ver, que es gente a la que se le presiona, y si los jueces deciden reconocer algo como una norma perteneciente al ordenamiento jurídico en contra claramente de los otros dos poderes, ¿qué es lo que van a hacer los otros dos poderes? No van a sacar los colmillos, van a morder. Y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿eh? No solo de la de España, sino la de todos los ordenamientos, que en un momento determinado alguien ha tratado de pisar el acelerador más de la cuenta. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabéis lo que es el New Deal? El New Deal. El New Deal fue una política que se inventó un presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, después del crack del 29, básicamente para reactivar la economía estadounidense. La idea era, básicamente, darle trabajo a todo el mundo. Se le atribuye incluso la frase de: si tienen que hacer hoyos para después volverlos a tapar, que hagan hoyos para después volverlos a tapar. Porque la cosa es que tengan trabajo. Que tengan trabajo para reactivar la economía, para que tengan un sueldo, consuman, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que hizo la Corte Suprema? Dijo: a ver, esta inconstitucional, esta también inconstitucional, esta inconstitucional. Todas se las declaró inconstitucional. Todas las medidas de reactivación económica, todas para afuera. Dijo: eso, habiendo incorporado una norma que no se derivaba exactamente de la Constitución, eso no es constitucional, eso no es constitucional. ¿Sabéis cómo respondió Roosevelt? Jubilaciones forzosas. Amplió el número de magistrados de la Corte Suprema, poniendo a sus amigos y metiéndoles un sustico en el cuerpo bien importante a los jueces. Porque si no, el país se venía abajo. Y lo hizo. Y vamos, que esto se esconde un poco en la historia judicial estadounidense, pero el gran presidente Roosevelt, su mujer, una de Eleanor Roosevelt, ¿sabéis quién es Eleanor Roosevelt? Una de las madres de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la menos, la de la ONU. O sea, estamos hablando de gente muy que nos cae a todos así en principio como muy simpáticos. Ojo, que en un momento determinado metió la pisonadora contra el judicial sin que se le despeinase un solo cabello de encima. ¿Sí? Bueno, ya sabemos lo que son las normas primarias y secundarias, tanto en Kelsen como en Hart. Y ahora lo que tenemos que ver es una cosa que ya os conté en su momento, en primero, quienes me visteis en primero, pero que para el siguiente tema nos resulta imprescindible. ¿Qué es la diferencia entre reglas y principios? Dos tipos de normas prescriptivas, ¿vale? Son ambas de carácter prescriptivo. Vale. Digo, prohibido o no. ¿Quién
mate a otro, pena de 15 a 20 años. Volvamos al caso de Alicia. Y dice Alicia, oiga, pero es que era amiga mía. Si tú le dices eso al juez, te va a decir, ¿ya? ¿Y qué? Oiga, pero es que Inma aquel día llevaba unos zapatos que no me gustaban nada. ¿What? Oiga, que es que miró al delegado y no me gustó la forma en la que... ¿Veis? Cualquier cosa que yo diga, oiga, que es que me caía mal. ¿Y qué? Me caía bien. Cualquier cosa que yo diga, cualquier circunstancia que yo añada, es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. Las reglas tienen una característica muy maja, muy simpática. Y es que basta con que se dé el supuesto de hecho de la norma para que se dé la consecuencia jurídica. Esto es condición suficiente para que se dé el consecuente. Y esto lo llamamos condicional cerrado. Un condicional cerrado es aquel en el que da exactamente igual qué otra circunstancia añadas. Oiga, que es que llevaba gafas, que no las llevaba, que soy daltónico. Cualquier cosa que añadas es irrelevante. Si se da el supuesto de hecho, siempre se va a seguir la consecuencia jurídica. Pues en vez del ejemplo, lleva gafas, dice que estaba enajenado mental. Si dice estaba enajenado mental, ¿qué es lo que pasa? Que ahí tenemos otra regla que nos dice si enajenado mental, entonces no es responsabilidad penal. Pero el punto es este. ¿Estaba previsto en otra regla o no? Si no estaba previsto en otra regla, cualquier cosa que digas que no esté previsto en la norma o en otra norma, completamente irrelevante. Las reglas funcionan en este sentido casi automáticamente, han dicho algunos, mecánicamente. ¿En qué sentido? En que si se da el supuesto de hecho, ¿qué más tienes que hacer? Nada, tienes que aplicar la consecuencia. Algo más, tienes que pensar. No pienses, acata, punto. No, pero es que, no sé, pongamos que el Código Penal, perdonadme, no quiero, bueno, da igual. Pongamos que no son Alicia e Inma, era Inma, sí, ¿no? Sino que son otras dos personas y el ordenamiento jurídico no contemplase en nada acerca de matar a un amigo. Ni como agravante, ni como atenuante, nada. Y llega alguien y dice, oiga, que es que eran amigos. ¿Algo que decir? No, nada, consecuencia jurídica. ¿Cuál es la pena? Punto. No hay que... Mecánico, ¿sabe el supuesto de hecho? Chao bacalao. ¿Sí? ¿Esto suena bien como forma de reconstruir nuestro ordenamiento jurídico? El derecho español funciona así. Si se da el supuesto de hecho, hacer puñetas. Ya no hay nada más que pensar. Sí, ¿no? No. Coño. A ver, ¿por qué? Hay muchas reglas y otras normas en general. Pero más alto, hombre, que si no, no te Hay oye. muchas reglas que no se pueden aplicar de forma totalmente mecánica. Por ejemplo, Cuando estábamos debatiendo antes la constitucionalidad o no de la amnistía, ¿sí? puede existir una norma en la Constitución y pueden tener una interpretación diferente. No, pero eso es cambiar de norma.
que tengamos una interpretación y nos convenzca más otra. Yo aquí me estoy refiriendo a otra cosa. No lo sé si... Mirad, esto se explica rapidito. ¿Constitución? ¿Alguien? ¿Constitución? Venga, por fin. Nos lees el artículo 14, el primer apartado. Pero alto, ¿eh? El 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Perdón, te voy a pedir que lo vuelvas a leer. Sí, más alto y por favor, fijaros. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale, o sea, que si introduzco una norma que tenga en cuenta el género, estoy violando el principio de igualdad. ¿Cómo que no? Hostias, ¿qué pone ahí? O sea, repíteme el 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Y cuando algo es discriminatorio? Yo te podría decir que cuando establece una diferencia por razón de sexo, raza, religión. Por lo tanto, cuando la Universidad de Murcia crea un programa en el que beca a mujeres para ingenierías, matemáticas, física, Es una discriminación positiva, ¿no? ¿se está saltando la Constitución? Pero es una discriminación positiva. La interpreta. ¿La discriminación positiva es constitucional? O sea, no, a ver, Pero que igualdad entendida de otra manera, en plan tratar diferente lo que es diferente e igual lo que es igual. Interpreta el sentido de igualdad para entender esa beca. como diría mi cuñada, a ver, maja. A ver, maja. Eso lo pone en el artículo 14. Es que ahí se entiende que está aplicando a una situación que ya es discriminatoria. Bueno, pues la de religión, venga. No sé, alguna que a ver, la que menos brutal os parezca. La social. Sí, la de social. Cualquier norma que establezca una diferencia por razón de clase social, según eso es inconstitucional. Si uno establece una diferencia en el pago de los tributos, pagando unos más que otros, porque el sistema es progresivo, es inconstitucional según el 14. Se ha interpretado para que no sea, para que no se A ver, repite eso. Si esa discriminación está justificada. O sea, a ver, recuérdame el nombre por fin. Antonia, perdón, Antonia, yo tengo una memoria tipo Nemo. Un segundo. Antonia, lo que me estás diciendo es que, o sea, se da una diferencia por razón cualquiera y eso no implica que se haya violado el principio, el derecho a la igualdad. Espera, Antonia, respóndeme a esta pregunta más chiquita. El hecho de que haya una norma que establezca diferencia no hace de por sí automáticamente, no es condición suficiente para que se siga la invalidez de la norma, la inconstitucionalidad de la norma. Pero dilo, hombre. No.
Pero si eso es así, entonces el artículo 14 no expresa una regla, expresa otra cosa. Porque si el artículo 14 expresase una regla, si se diese el supuesto de hecho, cualquier tipo de distinción por razón de sexo, raza, género, bla, 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 la consecuencia automática, ¿cuál sería? La invalidez, la inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se suele considerar que el artículo 14 no es una regla, sino que es un principio que tiene, a diferencia el condicional abierto. Y, perdón un segundo. Y que el supuesto de hecho, que se dé el supuesto de hecho que alguien establezca una distinción por razón de género, raza, lo que sea, es condición únicamente necesaria, pero no suficiente para que se siga la consecuencia. Por eso se nos dice que los principios no se aplican mecánicamente. ¿Por qué? Porque para saber si realmente se ha dado el supuesto de hecho de un principio, no basta con llegar y decir, no ha habido una norma que ha mencionado el género, o la raza o la condición social. Dice, no, me tienes que justificar, tienes que ofrecer tú razones, tienes que argumentar por qué en ese caso o en ese tipo de casos sí es aplicable el principio o sí se tiene que seguir la consecuencia. Cuando tienes un principio, las normas o este tipo de normas no son sencillas de manejar. Yo no puedo llegar y decir, aplicable, o la aplico, o se sigue la consecuencia jurídica. Tanto si es a favor de que se aplique como si es en contra de que se aplique, te requiere que des argumentos. Y esos argumentos no los vais a encontrar en otras normas legales. En la jurisprudencia sí. Bueno, y si ponte que en la jurisprudencia te dice... Vamos con todo. Hoy toda la vez no puedo, que se me atarromplan las ideas en la cabeza. La jurisprudencia. Ponte que la jurisprudencia no dice que no se puede discriminar a una persona por su aspecto físico, porque sea guapo o feo, en para un empleo, ¿vale? Llega al tribunal y dice, en general, esto. Pero llega otro caso en el que hay una persona que demanda diciendo, oiga, es que a mí no me contrataron para la publicidad de Estée Lauder. Por fea. Además es que me lo dijeron, por fea. Hostias. ¿Cómo? ¿Inconstitucional? ¿Seguro? ¿Alguien está dispuesto a alegar de que para una denuncia de Estée Lauder no es inconstitucional discriminar entre gente fea y gente guapa? Amigo, porque ya te digo yo que había gente diciendo que sí, por supuesto que hay que discriminar entre guapos y feos, pero estás tonto. ¿Que por qué? Porque te va a decir que la marca se basa en mostrar un determinado ideal de belleza. Lo que no puedes mostrar es, si eres una empresa que vende belleza, mostrar fealdad. ¿Estás discriminando? ¿Estás discriminando? Es razonable distinguir en los casos en los que tenemos una empresa que se dedica a vender belleza. ¿Sabéis qué? Que la respuesta no está predispuesta, no está antes. La respuesta os la tenéis que inventar vosotros. Por eso os doy tanto el coñazo en clases de prácticas con argumentar desde el punto de vista moral. Porque hay un momento en el que no te sirve absolutamente para nada el derecho. Porque, y en ese puñetero caso, sí o no. ¿Sí? Por ejemplo, Álvaro, a colación del caso que has dicho, el año pasado vimos uno muy parecido de afectarse o no a los azafatas, bueno, hombres.
No, un camarero que le echaron porque se dejó barba, porque se... Sí, porque Porque es costumbre de canarios que vayan a juntar. Eso puede ser discriminatorio. ¿Que puede ser discriminatorio? Sí, puede ser discriminatorio. Le dieron la razón al que Le tenía que dieron la aplicar. razón porque estaba en la política del CIE y en su contrato de trabajo tienes que llevar. ¿Y podemos sostener que es discriminatorio? ¿Podemos? ¿Nos ponemos? Claro, pero como es un... ¿Es discriminatorio? Joder, están invadiendo el derecho a mi propia imagen. Imagínate, tengo que verme yo las putas 24 horas del día con un aspecto que no es con el que yo me identifico. Que parezco un jodido imberbe más joven de lo que soy. Y me hace sentir mal. ¿Discriminación? Así de discriminación, de grande. Las respuestas a estos problemas no están en el derecho, os las tenéis que inventar. Una cosa es que la jurisprudencia haya dicho cosas al respecto, y esto puede que sean normas que forman parte del ordenamiento jurídico, bla, bla, blu, blu. Pero, ¿que estas normas sean todos reglas? ¡Uy! Para el carro, que muchas de ellas van a ser principios, y van a ser normas que no estamos seguros si el hecho de que se dé el condicional, el antecedente de la norma, el supuesto de hecho de la norma, va a ser suficiente para que se siga la consecuencia. De hecho, sobre esto, hay talibanes. Me explico. ¿En qué sentido talibanes? Por ejemplo, el que me dio a mí en su momento filosofía del derecho, Francisco Laporta, un tipo brillante, el tío. Laporta considera que el hecho de que haya principios en el ordenamiento jurídico es algo malo. Malo. ¿Por qué malo? Joder, porque da una inseguridad jurídica brutal. Brutal. Paco diría, oh, esto da una inseguridad. ¿Sí? Y hay gente que ha sostenido o que sostiene que en realidad no existe las reglas así como las he presentado, esas no existen, porque toda norma estaría abierta a excepciones implícitas, a casos que aparecen que dices, joder, ¿cómo no voy a tener en cuenta esto? Por mucho que el supuesto de hecho me diga, no, ignora todo lo demás, pero yo qué sé, tenemos la regla sobre el asesinato, pero es que descubrimos que en realidad hace muchos años Inma había asesinado a toda la familia de Alicia, los había torturado y también había torturado a Alicia siendo pequeña, y aplicamos la norma tal cual. Aunque nos conduzca a conclusiones absurdas. Mirar, esto no es poner clavos. Esto me gusta decirlo en primero, en cuarto. Esto no es poner clavos. Se lo decía a los jueces hace 2 semanas. Chicos, que vuestro trabajo no es... Claro, o sea, tanto estudiar para decir, se da el supuesto de hecho, entonces te aplico esta consecuencia. No jodas. O sea, tantos años estudiando simplemente para hacer esto. Coño, creo que lo podemos hacer un poco mejor. Lo podemos hacer un poco mejor. Yo no estoy diciendo que todo el derecho sean principios, ni siquiera que deba haber principios. Lo que sí digo es que el hecho de que algo cuente como una regla o como un principio no viene predispuesto por la propia norma, ¿eh? No os penséis. No es que lo diga, yo... Adiós. No es que yo sea... No, muchas normas te dicen yo soy un principio y en realidad funcionan absolutamente como reglas. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Legalidad penal. Y retroactividad. En legalidad penal, por poner el primer ejemplo, si algo no está calificado como delito, y lo llaman principio de legalidad penal. En irretroactividad, prohibición de aplicación de la ley penal desfavorable. Principio, pero... Ese es un principio para nada. Así que ni siquiera os podéis fiar de que la cosa diga regla o principio. Non bis in idem, otra regla así, tumba, completamente ¿qué excepciones va a tener? ¿Cómo saberlo? Primero, pues a ver, esta es la parte mala. O la parte entretenida, que no lo puedes saber, en el sentido de que no está predispuesto por parte del ordenamiento. Y eres tú, en cuanto a ver, si tú coges el non bis in idem, como os decía con los jueces y la regla de reconocimiento, y dices que el non bis in idem en realidad es un principio y que, dependiendo del caso, puede ser que
Te van a mirar y te van a decir, ¡ay, está taradito el pobre! ¡Está taradita! Está fatal, se le ha ido la olla con el non bis in idem. Pero si lo hacen 10, si lo empieza a hacer el Tribunal Supremo, ¿cambia el tipo de norma? Claro, que cambia. Cuidado que estos cambios se producen como cambios paulatinos en la cultura jurídica, pero se producen estos cambios. ¿Sí? Tenemos que distinguir entre dos tipos... 52. Entre dos tipos de principios. Y con esto terminamos. Mirad, dentro de los principios tenemos que distinguir entre principios en sentido estricto y directrices o mandatos de optimización. A ver, ¿en qué se diferencian? Voy primero con la parte teórica y luego pongo los ejemplos. La diferencia es muy sencilla. Los principios en sentido estricto son normas de acción. Las directrices o principios de optimización son normas de fin. Explico la diferencia. Verónica, cierra la puerta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy mostrando una determinada acción como obligatoria. El objeto, el supuesto de hecho de la acción, de la norma, que es una acción. Y ahora, Verónica, la puerta debe permanecer cerrada. Coño, hay una diferencia. Porque puede ser que la puerta ya esté cerrada. ¿Y qué se requiere de Verónica? Nada, en principio nada. En un caso, lo que nos encontramos es que aquello que tenemos que regular, o aquello que se regula, es llevar a cabo una acción. Y otros que lo que se regula es que todos los españoles tengan una vivienda digna. Que todos los españoles tengan un trabajo digno. Encontramos buena parte de principios en el sentido de directrices o mandatos de optimización en la norma que fija el pleno empleo, la de la vivienda digna, la del trabajo digno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estos principios? Lo que te hacen es fijarte un fin o estado de cosas ideal. Dale. En sentido estricto, un principio igual sería. Un principio en sentido estricto. El ejemplo fácil es el artículo 14. Nosotros, si se viola el artículo 14, ¿qué tenemos que hacer? Recurso de... Declarar inválida la norma. ¿Sí? Expulsarla del ordenamiento. ¿Qué tenemos que hacer si estamos frente a un caso de de vivienda digna? Lo que tenemos, yo que sé, es alguien que está siendo echado de su casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para garantizar la vivienda digna? Esa es la gracia de las directrices o mandatos de optimización. Al indicarte un fin o estado de cosas ideal, no te dice qué es lo que tienes que hacer. Le da en este sentido al aplicador autonomía para elegir los medios para alcanzar este fin. No le dice pleno empleo o viviendas dignas para todos los españoles. Ya, pero ¿cómo?
¿Me puedo construir vivienda pública a lo loco? Doy un bono. Hago una normativa que haga que los alquileres sean más baratos o más... ¿Cuál? No te lo dice. Le deja al ordenamiento jurídico, perdón, le deja al aplicador, normalmente el Poder Ejecutivo, la decisión. ¿Significa esto que el Ejecutivo o el legislador pueden decidir al unísono, rascarse las orejas y no hacer absolutamente nada? No. Una cosa es que la norma sea un principio y podemos tener dudas acerca de si se aplica a un determinado caso o no. Y podemos tener dudas también acerca de cuáles son los medios idóneos. Sobre lo que no tenemos duda es que si en un momento determinado establecemos que se da el supuesto de hecho, esto no puede quedar en agua de borrajas. Bueno, puede quedar en agua de borrajas, pero entonces ahí te estás saltando la directriz. ¿Sí? Ahí hay violación del derecho. La única forma de no cumplir es no haciendo nada. Con poco que hagas, el legislador, o sea, el principio te deja libertad de acción. No, mira, voy a dar un bono de 100 eurillos para que vuestros alquileres sean más baratos. Y puedes decir, es el medio que considero idóneo. ¿Sí? Tenemos reglas, condicional cerrado, el antecedente es condición suficiente para que se siga la consecuencia jurídica, principios, condicional abierto, el antecedente, el supuesto de hecho, es únicamente condición necesaria. Tenemos que distinguir entre principios en sentido estricto, que si consideramos que se da el supuesto de hecho, nos fija una acción que debe ser llevada a cabo, y las directrices, si se da el supuesto de hecho, nos dice un estado de cosas que debe ser realizado. Vale. Que si es una cuestión de fin. Pero al final, una cuestión de fin, por ejemplo, lo que has dicho de la puerta debe permanecer cerrada. Sí. Entonces, Verónica dice, pues vale, pues lo que yo considero oportuno para que la puerta esté cerrada es, le tiro un zapatazo para que la puerta se cierre, pero la puerta no se ha cerrado. Ya. Esto es un problema, claro. ¿Por qué? Javi, perdón. Lo que está diciendo Javi es, ojo, que aquí lo que puede suceder es que alguien elija un medio no idóneo para alcanzar el estado de cosas. Y esto puede ser de dos maneras. Uno, y no subestimes uno, por favor, Javi, es la estupidez. De verdad que hay un ensayo muy bonito de un autor italiano que se llama Ensayo sobre la estupidez humana, cortito, es un historiador de la economía que ya se murió, es brillante, yo aconsejo su lectura. La segunda es maldad. Si es maldad, os lo cuento os lo cuento mañana. Pero es básicamente un fraude de ley. O entraría bajo la figura del fraude. ¿Sí? Nos vemos mañana. ¿Cómo? Sí, por fin, ¿no? No es por estudiar algo que aún me parece a mí y vamos por el tema. No, tranquilo que... ¿Son 5 temas o 6? 5. Son 5. Es que en la guía enfrente pone que son 6. Yo tenía apuntado que eran 6 y ahora son 5.